Buenos días a todos y a todas. En esta segunda clase de derivada vamos a calcular las derivadas de funciones elementales. Para comenzar, recordemos la noción que introdujimos en la clase pasada, que es que una función f es derivable en x sub 0 si solo si los siguientes límites que son equivalentes, este y este, existen y son iguales a un número finito, y en dicho caso se lo denotaba de esta manera, como la derivada de f en x sub 0. Bueno, comenzaremos intentando calcular la derivada del seno. Es decir, vamos a considerar como f la función seno. Antes de ponernos a calcular el cociente incremental o el límite del cociente incremental, mejor dicho, vamos a usar un resultado que vimos la clase pasada. Ese resultado establecía que si una función f no era continua en x sub 0, entonces f no era derivable en x sub 0. Es decir, los puntos donde una función no es continua me indican los puntos donde una función no es derivable. Como el seno es continuo en todo R, puede llegar a ser derivable en todo R. Entonces, vamos a considerar un x sub 0 cualquiera en R. Vamos a considerar el cociente incremental de la función seno en ese x sub 0 y vamos a ver si este límite, que es el límite del cociente incremental, existe en el sentido finito para cualquier x sub 0. Si eso sucede, la función seno sería derivable en todo x sub 0. Notemos como primera cosa que en el numerador aparece el seno de una suma. Entonces recordamos una propiedad que tiene el seno de la suma, que es la siguiente, que si a y b son dos números cualesquiera en R, el seno de a más b se puede calcular de la siguiente forma, como el seno de a por el coseno de b más el seno de b por el coseno de a. Entonces lo que vamos a usar es esta expresión en el seno de x sub 0 más h. Y lo vamos a sustituir aquí. Por lo tanto, nos queda este nuevo límite luego de hacer las operaciones algebraicas necesarias. Entonces ahora nos quedó para calcular este nuevo límite, que parece ser un poco más complejo, y por lo tanto vamos a considerar dos límites por separado. El primer límite, que aparece aquí, que es esta parte de la función que queremos considerar, el límite de esta expresión, y por otro lado el límite de esta otra expresión. ¿Para qué vamos a hacer eso? Y bueno, para que el trabajo sea más fácil. ¿Por qué? Porque si cada uno de estos límites existe, es decir, me devuelve un número finito, por el álgebra del límite va a existir el límite que queremos calcular. Entonces ahora nos concentraremos en cada uno de esos límites. Comencemos por el primero. El límite cuando h tiende a 0 del seno de x sub 0 multiplicado todo por coseno de h menos 1 dividido h. Bueno, es fácil ver que cuando h tiende a 0, cualquiera sea el x sub 0, esta es una indeterminación de tipo 0 sobre 0, donde aparece alguna función trigonométrica, en este caso el coseno de h. Entonces, si uno recuerda algún ejercicio que se hizo en la práctica 1, si no me equivoco el ejercicio 8, la técnica para poder hacer eso es multiplicar y dividir en el numerador y el denominador por el coseno de h más 1 para cuando se haga una diferencia de cuadrado con el coseno parezca vía la relación pitagórica el seno cuadrado. Bueno, vamos a hacer eso. Multiplicamos y dividimos por el coseno de h más 1 en numerador y denominador. Bueno, una vez que calculamos el resultado de este producto, nos quedó por diferencia de cuadrados el coseno cuadrado de h menos 1. Pero recordando que el coseno cuadrado de h más el seno cuadrado de h siempre da 1, esto se lo puede reescribir como el menos seno cuadrado de h. Entonces ahora tenemos que calcular todo este límite. Antes de continuar, notemos que el límite depende de la variable h, por lo tanto el valor seno de x sub 0 es un valor constante, es decir, que no nos preocupa en el cálculo del límite. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a descomponer este seno cuadrado de la siguiente forma: un menos seno de h por un lado y seno de h por el otro, y lo vamos a distribuir de la siguiente forma a los denominadores: el coseno de h más 1 con este menos seno de h y h para el otro seno. Entonces, veamos que nos quedaron. Este primer límite, por un teorema que conocemos, es igual a 1, porque es el seno de h dividido h cuando h se va a 0. Y por otro lado, este otro límite, veamos qué le sucede. El numerador, cualquiera sea el x sub 0, se va a 0, porque esto tiende al seno de 0. Y el denominador seguiría a 2, pero por lo tanto todo el límite se iría a 0. Es decir,
por el álgebra del límite, podemos concluir que este primer límite parcial da 0. Y por otro lado, el segundo límite que queríamos calcular, que era el límite cuando h tiende a 0 de el seno de h por el coseno de x sub 0 sobre h, lo podemos ver de esta forma, y como esto tiende a 1 por el resultado que ya usamos anteriormente, que es este, y esto es algo que no depende de la variable del límite, es decir, de h, esto nos devuelve coseno de x sub 0. Es decir, finalmente lo que podemos probar es que el límite, el cociente incremental del seno en cualquier x sub 0, luego de algunas cuentas quedó que es igual al coseno de x sub 0. Por lo tanto, la función seno es derivable en cualquier x sub 0 de r, y la derivada del seno en un x sub 0 es igual al coseno de x sub 0. Bueno, como ejercicio le proponemos a ustedes lo siguiente: considerar como f el coseno, es decir, una función que está siempre vinculada con el seno, probar que es derivable en todo x sub 0 de r, y que la derivada del coseno en cualquier x sub 0 es igual al menos seno de x sub 0. La prueba va a ser igual o análoga. La única diferencia es que hay que considerar que el coseno de la suma, que va a aparecer cuando uno plantea el cociente incremental, es igual al coseno de a por el coseno de b menos seno de a por seno de b. Bueno, esperemos que hagan este ejercicio y cualquier duda nos consulten por el foro. Ahora a otra función que utilizaremos con bastantes veces en esta materia es la función exponencial. Entonces, sea f de x la función e a la x, de nuevo con el mismo argumento que usamos antes, como esta función es continua en r, puede llegar a ser derivable en todo r, entonces consideremos un x sub 0 en r y vamos a querer probar que la derivada de la función exponencial en cualquier x sub 0 real es la función exponencial evaluada en ese x sub 0. De nuevo vamos a considerar el cociente incremental de la f, que en este caso sería el límite cuando h se va a 0, de la exponencial evaluada en x sub 0 más h, menos la exponencial en x sub 0 dividido h. Bueno, usando propiedades de la exponencial de la suma, que esto se puede escribir como la exponencial de x sub 0 por la exponencial de h, y sacando factor común, nos queda esta nueva expresión. Y ahora veamos lo siguiente, miren, si este límite, que es el límite cuando h tiende a 0 de e al h menos 1 dividido h, existiese y diese finito por el álgebra del límite, como esto no depende de h y es constante, análogo a lo que sucedió en el seno, se podría calcular o daría como resultado esto. Entonces ahora lo que nos tenemos que concentrar es en calcular este nuevo límite, es decir, el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 dividido h. Antes de continuar, veamos que esto es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcularla? Bueno, de la siguiente forma. Vamos a proponer un cambio de variable. Vamos a llamar t a e a la h menos 1, que era el numerador. Luego de esa sustitución, tenemos que t más 1 es e a la h. Veamos que para que esta igualdad sea lícita, t más 1 tiene que ser positivo. Es decir, t tiene que ser mayor que menos 1. Y así lo vamos a considerar en lo que sigue de la prueba. Entonces, si nosotros queremos despejar h de esta relación, tendríamos que aplicar el logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad 2. Y obtendríamos lo siguiente, que h es igual al logaritmo de t más 1. Bueno, de cualquiera de estas dos relaciones, vemos que si h se va a 0, entonces la nueva variable t se va a 0. Entonces, con ese cambio de variable, nuestro límite o el límite que queríamos calcular, que era el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 dividido h, se puede reescribir de la siguiente forma. El numerador es lo que llamamos t y el denominador es el logaritmo de t más 1. Ahora, usando algunas propiedades algebraicas, el t lo podemos pasar en el denominador de la forma 1 sobre t. Y por otro lado, usando alguna propiedad del logaritmo, esto podría ingresar dentro del logaritmo como 1 sobre t. Bueno, pero antes de continuar veamos que aquí adentro aparece un límite que ya también se usó mucho en la práctica 1. Olvidémonos por un minuto del logaritmo, el límite cuando t tiende a 0 de t más 1 elevado a la 1 sobre t, eso no nos da otra cosa que e. Entonces,
Si nosotros pudiésemos meter el límite dentro del logaritmo, esto sería igual a 1 sobre el logaritmo de, y en ese caso daría 1. Es decir, solamente nos falta fundamentar de por qué podemos meter el límite dentro del logaritmo. Pero para justificar eso, observemos lo siguiente. Miren, vamos a escribirlo de esta forma. Nosotros queríamos ver cuánto da el límite cuando t se va a 0 del logaritmo de t más 1 elevado a la 1 sobre t. Pero recordemos que el logaritmo es una función continua en cualquier punto del dominio. Entonces, el límite de una función continua es lo mismo que evaluar. Es decir, sería el límite, perdón, sería la función evaluado en el límite. Y esto nos da el logaritmo de, y esto nos da 1. ¿Sí? Es decir, usando la continuidad del logaritmo pudimos probar que el límite del cociente incremental existe y da lo que nosotros queremos. Es decir, en definitiva, teniendo en cuenta lo que hicimos anteriormente en los límites calculados en las expresiones 1 y 4, tenemos lo siguiente, que el límite del cociente incremental para la exponencial es igual a e a la x sub 0. Es decir, cualquiera sea el x sub 0, un número real arbitrario, la exponencial en dicho x sub 0 es derivable y la derivada coincide con la propia función en ese x sub 0. Bueno, para finalizar vamos a colocar en una tabla las funciones a las que denominamos elementales y que usamos frecuentemente en esta asignatura. En la segunda columna de esta tabla cuánto da su derivada y en la tercera columna el dominio de la función derivada. Primero, si f es la función constante, es inmediato ver, y lo podemos proponer para que lo hagan como ejercicio, que su derivada es exactamente la función nula. Y esto sucede para cualquier x en R. Si f es la función x al alfa, donde alfa es cualquier número real, la derivada de la función x al alfa va a ser alfa por x a la alfa menos 1. Y respecto al dominio, bueno, vamos a hacer una observación luego de finalizar esta tabla. Si f es el seno, acabamos de probar que su derivada es el coseno de x, y para todo x en R. Si f es la función coseno, su derivada es menos el seno de x, para cualquier x en R. Si f es la función exponencial, la derivada es la propia función exponencial. Si tenemos la función exponencial generalizada de tipo a la x, donde a es positivo y no el número 1, la derivada de esa función exponencial más general es ea a la x por el logaritmo de a, cualquiera sea el x. Y por otro lado, si f es la función logaritmo natural, su derivada da 1 sobre x para todo x positivo. Bueno, entonces ahora sí vamos a observar algo de lo que sucede con esta fila de la tabla. Bueno, primero notemos que si f es la función x a la alfa, entonces hay dos posibilidades para el dominio de f. Puede ser del 0 cerrado al más infinito o todo r, dependiendo de quién y del valor de alfa. Por ejemplo, para que suceda el primer caso, alfa podría ser un medio, es decir, la raíz cuadrada. Y para que suceda lo segundo, alfa podría ser un tercio. ¿Sí? Es decir, esta función, su dominio depende sustancialmente del valor de alfa. Pero por otro lado, el dominio de la derivada no depende de alfa, sino del exponente alfa menos 1. Entonces, por lo tanto, hay dos posibilidades. Puede suceder que el dominio de la derivada de 0 abierto al más infinito o todos los reales menos el 0. ¿Sí? Entonces, por eso no aclaramos nada en ese lugar, sino que hay que tener en cuenta que el dominio de la derivada de la función x a la alfa va a depender, y el análisis lo vamos a tener que hacer para cada alfa que nos den. Bueno, y aquí aparece en un ejemplo, si esta es la función raíz cuadrada de x, cuando uno quiere calcular la recta tangente a este gráfico, en el punto 0, la recta quedaría vertical, por eso no tiene derivada, y en el caso, algo particular sucede, o similar, perdón, para el caso raíz cúbica de x, donde la recta tangente quedaría igual a una recta vertical que coincide con el eje y. Es decir, en conclusión, si uno quiere determinar cuál es el dominio de la derivada de x a la alfa, tendrá que mirar de qué alfa o qué alfa está considerando en cada caso. ¿Sí? No vamos a poder concluir quién es, porque por ejemplo, si alfa fuese 3, es decir, si
f fuese la función x cubo, su derivada sería 3 veces x cuadrado, y en ese caso la derivada sería todo r. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta clase y nos veremos en la próxima.